Hola, soy Javi y vengo a presentarte unos resúmenes de Los Seres Olvidados, una saga de libros que podrás encontrar en Amazon. Si te gustan las aventuras y las emociones, no dudes en conocer a estos personajes. Te sorprenderán. Disfruta las narraciones y nos vemos pronto. Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en unos fragmentos de una obra que, la verdad, tiene un personaje central fascinante. Caera, hija del acuerdo imposible. Sí, es una historia de fantasía, pero con un punto de partida muy particular para la protagonista. Un origen cósmico, casi diría. Eso es. Y nuestra idea hoy es, hacer una exploración a fondo de Caera. Ver su viaje, ¿no?, desde que nace, que ya veremos que es como un error cósmico, hasta sus encontronazos con la lógica, la verdad, el sentido de todo. Vamos. Pues sí, un punto de partida potente, como decías. Porque todo empieza con un pacto, ¿eh? Un pacto imposible, de hecho, entre un dios menor, que no puede hablar, condenado al silencio, y un dragón arcano que, por el contrario, está maldito por escuchar secretos que no debería. Una unión, silenciosa y prohibida. Y de ahí, de esa fractura entre ellos, surge un huevo. Casi, una paradoja hecha materia, ¿no? Lo describen como... Sí, la descripción es clave. Dicen que tiene una superficie como de espejo negro, ¿sabes? Y que refleja las preguntas que más tenemos. O sea que ya antes de eclosionar, ya tiene una conciencia que juzga. Tela. Y el cosmos, según cuentan estas fuentes, reacciona. Hay miedo, hay expectación, se oye un susurro por ahí. Algo ha nacido que no debería ser nombrado. Claro, eso ya marca su destino desde el minuto cero. No es alguien deseado, es una anomalía, algo que viene a perturbar el orden. Nace en un sitio muy raro, una caverna entre realidades. Perfectamente incorrecto, creo que lo llaman. Eso, perfectamente incorrecto. Y no es que el huevo se rompa, no. La realidad como que se pliega a su alrededor. Su mera presencia ya es una ruptura de la norma. Y aparece ella. Perfecta en aspecto, dicen, pero con una mirada que te atraviesa. Y sus primeras palabras, dirigidas a los sabios de la Orden del Umbral que la encuentran, son toda una declaración de intenciones. Sí, le suelta aquello de, eres una diosa. Sería terriblemente aburrido. Prefiero ser la pregunta que nadie sabe responder. Toma ya. O sea, desde el principio rechaza cualquier etiqueta. Totalmente. Y la orden, claro, intenta, contenerla, ¿no? Educarla a la fuerza, ponerle libros por cuna, erudición a tope. Pero es que su inteligencia es de otro nivel. En cuestión de días, empieza a refutar axiomas de magia que llevaban siglos aceptados. Mejora rituales. Vamos, como si toda la sabiduría arcana fuera para ella un juego de niños. Hay un par de incidentes que lo ilustran muy bien, ¿verdad? El primero con un tal Tobin. Pues nada, con una palabra en dracónico las deshace. Las convierte en mariposas de pergamino que encima revelan las mentiras del propio Tobin. Imagínate la escena. El chaval huye avergonzado, claro. Y luego está Elric. Este ya es un sabio, uno de los que la instruyen, que intenta castigarla. Y ella le planta cara con pura lógica. Y le dice algo así como, castigarme por tener razón, ¿no? Exacto. Mis respuestas son lógicas, tu castigo emocional. ¿Qué amenaza más a la verdad? ¡Sas! Y Elric, pues renuncia. Ahí se ve el patrón. Su lógica es un arma que desarma cualquier autoridad basada en la emoción, la costumbre. Al final, los sabios llegan a la conclusión inevitable. No pueden dominarla,
no sin traicionar sus propios principios de buscar la verdad. Así que Kaira se va. Se marcha, sí. Busca algo más allá de esa erudición un poco forzada. Y empieza a hacer algo nuevo para ella. Observar. Observar el mundo mortal. La vida sencilla, las emociones, la fe. Conceptos que, claro, para su lógica pura, son complicados de encajar. Y entonces llega un momento, yo creo que bastante crucial, se encuentra un ciervo atrapado en una red y lo libera. Pero aquí viene el matiz interesante que aporta la fuente, ¿verdad? No lo hace por compasión, o no principalmente. No, exacto. Lo hace porque considera que la trampa es una ineficiencia del sistema. Le molesta el fallo lógico en sí mismo. Pero, ¿qué pasa? Que un joven la ve y, claro, interpreta el acto como pura bondad, como compasión. Ahí está. Y esa interpretación ajena, basada en sentimientos, en algo que ella no controla ni entiende del todo, le pica la curiosidad. Por primera vez, dice la fuente, no se siente aburrida, sino viva. Es como un primer contacto real con que la lógica quizá no lo explica todo. Un punto de inflexión, sí. Y esa búsqueda la lleva a otro escenario interesante, la convención del umbral hipotético. Se cuela de incógnito a observar. Allí están los grandes arcanistas presentando sus proyectos estrella, ¿no? Boldren, Irte, Maldwin, plantea una red de profecías para corregir el futuro, y Maldwin, que propone borrar recuerdos traumáticos, un olvido selectivo. Proyectos enormes. Muy ambiciosos, casi utópicos. Pero entonces interviene Kaera. Y no para dar su opinión, ojo. No. Ella lo que hace es preguntar. A Boldren le pregunta por el libre albedrío de esas almas que quiere almacenar. ¿Pueden elegir? Claro. A Irte le cuestiona quién decide qué futuro es el correcto a imponer, y el riesgo de manipulación. Y a Maldwin le plantea si quitar el trauma no desarma también a la persona. Si el dolor no cumple a veces una función protectora, de aprendizaje. Sus preguntas son, como bisturís, van directas a las fallas éticas, a las consecuencias no previstas. No ataca la intención, sino el fundamento. Enfrentados a las implicaciones que Kaera les ha puesto delante. Es una demostración de que la lógica superior no solo construye, también puede deconstruir de forma implacable. Esta capacidad suya, claro, llama la atención y atrae a un personaje importante, el rey Zurel de Histoire. Un rey pragmático, estratega, sí, un rey que sueña con un imperio basado totalmente en la lógica. Eficiencia máxima, bienestar funcional, expansión racional sin violencia innecesaria, magia bajo control estricto. Un sistema perfecto sobre el papel. Y le hace una oferta a Kaera, ser la arquitecta de lo invisible de su imperio lógico. Parecería la oferta ideal para ella, ¿no? Diseñar un mundo regido por la razón pura. Pero Kaera escucha, analiza y desmonta la utopía. Empieza a preguntar, ¿cómo se va a gestionar la disidencia? Porque siempre la habrá. ¿Qué pasa con la magia que nace de emociones fuertes, incontrolables, como el amor o el dolor? ¿También se controla eso? Y la pregunta clave, quizá, ¿reducir la vida humana a una función clara, a pura eficiencia, no le quita precisamente la vida? ¿No elimina el caos, la imperfección, que también forman parte de existir? Le hace ver al rey que su paraíso tan lógico podría acabar siendo una prisión muy elegante. Es fascinante cómo usa la lógica no solo para resolver, sino para mostrar los límites de la propia lógica aplicada a lo humano. Empieza aquí a intuir algo más allá de la pura razón. Es una buena pregunta. Quizá es la propia lógica, llevada al extremo, la que le revela sus carencias ante la complejidad de la vida. Y es entonces cuando Maldwin, uno de los arcanistas a los que había refutado antes... Ah, sí, Maldwin. Le propone un desafío distinto. Le dice, vale, tu lógica es imbatible con nosotros. Prueba a debatir con un niño y con un borracho. Gente inmune a su sofisticación intelectual. Un reto. Curioso, desde luego. Primero habla con el niño, Denel. Kaera le pregunta qué es el tiempo, y el niño responde desde su experiencia más directa. Es lo que pasa entre que muerdo a la manzana y ya no hay manzana. Verdades simples, ancladas a lo sensorial. La lógica de Kaera ahí no tiene mucho que rascar, no puede refutar eso, claro. Luego va con el borracho, Erniel.
Erniel admite que habla para no sentirse solo, no para tener razón ni para buscar la verdad. Dice que solo cree en el pasar de las cosas, en el fluir. Y le lanza una pregunta directa a Caera, tremenda. ¿Tener razón te deja dormir mejor? Una pregunta sobre el bienestar personal, sobre la experiencia subjetiva. Nada que ver con la verdad objetiva que ella maneja. Y Caera se queda, bueno, tocada. Le admite a Malduin, ninguno me refutó, pero tampoco me dieron la razón. Y este es un aprendizaje enorme para ella. Descubre que hay verdades que simplemente son, que existen en la experiencia y que no necesitan luchar ni argumentar para ser válidas. Verdades que no compiten. Malduin entonces la anima a seguir buscando, a ir a sitios donde no escuche solo el eco de su propia brillantez, y Caera parte de nuevo, pero quizá ya no buscando la verdad como un trofeo, sino como un hogar, dice la fuente. Y su viaje la lleva a un sitio peculiar, un mesón llamado Beso de la Daga. Allí practican un juego intelectual llamado la dialéctica invertida. Sí, un juego curioso. Tienes que defender una postura con toda tu habilidad y, justo después, tienes que refutar tu propio argumento con la misma contundencia. Un ejercicio de flexibilidad mental importante. Caera elige el tema. El caos es el motor necesario del progreso. Y lo argumenta, bueno, de forma brillante como cabía esperar. Pero claro, llega el momento de la refutación, de atacar su propia tesis, y lo hace de manera demoledora. ¿Qué? Argumenta en contra. Pues dice que el caos es a menudo una excusa para la destrucción sin sentido, que deja ruinas, no sabiduría. Que el orden, aunque sea imperfecto, es lo que permite la reflexión, la duda constructiva, que el progreso real necesita conciencia, necesita un plan, no solo colapso y destrucción. El público, claro, se queda de piedra. Gana el duelo, cuestionando sus propias certezas. La lección aquí parece ir sobre la humildad intelectual, ¿no? Sobre ver todos los ángulos, incluso reírse de la propia rigidez. Exacto. Una nueva capa que se añade a su personaje. Y esta apertura la lleva a buscar. La fuente llama la grieta, esa fisura por donde se escapa lo que no se puede nombrar, lo inefable. Y llega a una aldea, silenciosa, completamente silenciosa. La comunicación es solo a través de gestos, gestos precisos, armoniosos. La acogen sin una palabra. Le dibujan un símbolo en la mano, un círculo atravesado por una grieta. Ella lo interpreta como compartir el pensamiento sin imponerlo, sin cerrarlo. Y en una casa le muestran un cuenco con agua, y ahí ve imágenes fragmentadas de su origen, un dragón que se consume, una palabra flotando todavía, una figura infantil, cosas muy simbólicas. Intenta analizarlas con su lógica, pero no puede. No encajan. Entonces, una anciana le dibuja un lazo, pero incompleto. Y ahí lo entiende. Comprende que no todo conocimiento tiene que ser cerrado, concluido, definido. Que hay valor en lo abierto, en lo inacabado. Empieza a aceptar lo que la fuente llama un vacío fértil dentro de ella. Le regalan un collar de hilo rojo con una espiral al irse. Ha aprendido sobre los límites del saber, sobre el poder de lo no dicho, de la escucha profunda. Pero su viaje no es solo introspectivo. Se encuentra de bruces con una batalla a punto de estallar entre dos clanes orcos, los Sarkhar y los Multun. Pelean por motivos que ya ni recuerdan. Intenta mediar, claro, usar la lógica, el diálogo, pero fracasa. Los orcos están cegados por el odio y la costumbre. La batalla estalla. Y aquí conecta con su origen, con ese poder latente del dios silenciado y el dragón olvidado. El collar de hilo rojo que le dieron empieza a arder. Y desata un poder descomunal, la tormenta del origen, una fuerza que deforma la realidad, neutraliza a todos los combatientes al instante, oxida sus armas. Una demostración de fuerza brutal, absoluta. Se enfrenta a los líderes orcos ya derrotados y les pregunta cómo de importante era el motivo ahora. Pero después, reflexionando, se siente mal. Claro, porque se da cuenta de que usar esa fuerza no es una victoria real. Es, como dice la fuente, el último grito de quien no supo escuchar. Esa victoria aplastante le sabe a derrota, es amarga. Va contra su ideal de solución lógica. Obviamente, semejante despliegue de poder no pasa desapercibido. El Consejo de los Templos Silenciosos la convoca.
Reyes, magos, sacerdotes. La convocan porque tienen miedo. Miedo de ese poder incontrolable que ha demostrado tener. La interrogan sobre sus límites, sus intenciones, sobre su empatía. Y sus respuestas son afiladas, como siempre. Defiende su rectitud pero no oculta su poder. Les lanza una advertencia sobre el peligro de tener miedo a lo desconocido, a lo que no se controla. Y por primera vez siente el peso de ser vista no solo como una mente excepcional, sino como una amenaza potencial, como un juez y una espada al mismo tiempo. La pregunta sobre su empatía, sobre si la tiene o no, le resuena. Y decide hacer algo, muy cayera. Explorar activamente el miedo, un concepto que siente que no comprende bien. Así que busca lugares asociados al terror. Va a un templo en ruinas dedicado a un dios del miedo, Vortal. Allí encuentra dolor, pérdida, pero no el miedo esencial que busca. Luego va a un río maldito, el río de los Harnik. Siente un miedo, pero es un miedo heredado, arbitrario, no suyo propio. Y finalmente llega al bosque de las voces falsas, y allí oye su propia voz. Una voz infantil, suya, anhelando amor, conexión. Eso la golpea. Se enfrenta a la posibilidad de que toda su armadura lógica sea en parte una defensa contra esa vulnerabilidad. Y ahí identifica su verdadero miedo. No es a algo externo, es a conocerse a sí misma hasta el fondo, con sus posibles vacíos, y aún así, tener que seguir adelante. Pero no siente terror, curiosamente. Siente intriga, una profunda intriga por entender esa parte de sí misma. Y esta exploración personal la lleva, de forma indirecta, a un lugar llamado Mártir Bellon, un centro de investigación bastante siniestro. ¿Qué hacen allí? Estudian y manipulan el miedo. Realizan experimentos horribles, supuestamente para preparar a la gente contra sus límites. Pero es turbio. Le ofrecen colaborar y ella, por supuesto, se niega. Pero su mente analítica no descansa. Detecta patrones extraños, cosas que no cuadran. Celdas selladas, cicatrices idénticas en criaturas de pesadilla que usan en los experimentos y, sobre todo, un área completa borrada de todos los registros. El pabellón negro. Se infiltra, claro, tenía que hacerlo. Y dentro del pabellón negro encuentra un cristal oscuro, pulsando. ¿Y qué es? Al tocarlo, siente una presencia, antigua, inmensa, hambrienta. Es la fuente misma del miedo primordial del que se alimentaba el centro. Descubre la verdad. Ellos no creaban miedo, lo cosechaban de esta entidad, el ente. Y lo peor es que el ente, sutilmente, había pasado de ser prisionero a ser quien manipulaba a sus captores. Vaya giro. Ahora tiene un adversario real, tangible. Opasi. Exacto. Ahora tiene un objetivo. Empieza a rastrear el eco de este ente a través de mitos olvidados, de leyendas sobre conceptos abstractos que disuelven la certeza, como Jun el vacío o lo innombrado. Va conectando las piezas. Sí. Y llega a la conclusión de que el ente es como la personificación de la duda original, de la primera pregunta que nunca tuvo respuesta. Y se alimenta de eso, de la ambigüedad, de la falta de certeza. Busca entonces información sobre alguien que ya se enfrentó a algo parecido, un héroe antiguo llamado Zagral. Encuentra su santuario, y allí en una inscripción encuentra la clave. Para debilitar a un ser como el ente, hay que obligarlo a definirse, a tomar una forma concreta, a ser nombrable. Porque si se puede nombrar, se puede refutar. Así que diseña su estrategia. Va a usar el silencio que aprendió, su collar, las runas para revelar, como hizo con Tobin, y su voz, su recién asumida humanidad, la capacidad de nombrar las cosas. Quiere forzar al ente a tener una forma y poder así enfrentarlo lógicamente. La confrontación final tiene lugar de nuevo en el pabellón negro. Es un duelo dialéctico puro y duro. Caera nombra al ente, Theinox, y empieza el debate. Theinox ataca a todo, la verdad, la moral, la historia, los ideales, la fe, el amor. Intenta reducirlo todo a miedo, a ilusión, a simple circunstancia. Pero Caera, ahora con una visión más completa, no solo lógica, refuta cada punto. Defiende que hay patrones persistentes, la verdad. Que la moral se basa en la capacidad de imaginar el daño ajeno, empatía. Que la historia, incluso con sus fracasos, deja un legado. Y que elegir creer o amar, a pesar de no tener certezas absolutas, tiene valor en sí mismo.
Entonces, Kaira ya intenta el ataque personal, ¿no? Le echa en cara su origen, su soledad, su supuesta falta de humanidad. Sí, pero Kaera ya ha pasado por eso. Acepta su naturaleza única. Redefine su soledad no como carencia, sino como libertad, como elección. Afirma que ya sí ha enfrentado y nombrado su propio miedo. Al obligar a Thanos a argumentar, a debatir, a contradecirse, le demuestra que no es absoluto, que puede ser cuestionado. Ha ganado el debate intelectual, ha demostrado que Thanos es refutable, y entonces toma una decisión sorprendente. Sí, decide que Thanos ya no es relevante para ella. Thanos la acusa de tener miedo a la libertad, de necesitar controlarla. Pero Kaera le puede su nombre, Thanos, como un último acto casi de confianza, y abre la puerta del pabellón negro. Lo libera. Lo libera. Su argumento es que la indiferencia, el quitarle importancia, es un golpe más duro para un ser que se alimenta de la atención y el miedo que cualquier prisión. Le deja sembrada la duda a él. Una jugada. Sí. Muy arriesgada. Y las consecuencias son: Terribles. Tarnox se expande por el mundo. Pero no destruye ciudades ni mata gente directamente. Lo que hace es disolver el propósito, el sentido, la fe, el amor, la risa, el saber. Todo empieza a parecer vacío, absurdo. La gente cae en la apatía. Las civilizaciones se apagan por dentro. Kaera intenta detenerlo, claro. Usa magia temporal para intentar frenar esa disolución. Pero Tarnox ahora es demasiado poderoso en su terreno, el de la nada, el del sinsentido. Revierte el hechizo y congela a Kaera. La deja inmóvil pero consciente, como testigo eterno de cómo el mundo se deshace a su alrededor. Y le dice que su fortaleza, su falta de miedo, ha sido precisamente su perdición. Ese es el punto más bajo. Inmóvil, viendo el mundo disolverse. Y ahí, en esa quietud forzada, sin poder usar su lógica para escapar, experimenta todo lo humano que había reprimido. El dolor, la vulnerabilidad, el anhelo de conexión. Todo de golpe. Y comprende el gran fallo de su enfoque puramente lógico ante un enemigo que ataca el para qué de las cosas, no el cómo. Es una derrota total, pero también un aprendizaje brutal. Y justo entonces, cuando parece el final, interviene la voz de Shagrail, el héroe antiguo. La libera de la parálisis temporal. Le explica que esa caída, esa derrota, era necesaria. Era una preparación final. Y le da una nueva misión. Buscar a los 5 héroes olvidados para reconstruir el mundo. Y Kaera renace. Ya no es solo la mente fría y lógica, acepta su humanidad completa, con la fragilidad y la fuerza emocional incluidas. Se compromete a reconstruir, sí, pero de otra manera. Exacto, no solo con lógica. Ahora sabe que necesita memoria, historia, conexión, necesita compañía. Así que empieza un nuevo viaje. Sigue las pistas de esos héroes olvidados escondidas en baladas, armaduras, juicios antiguos. Resulta que son 6 héroes en total, contándola a ella. Mientras, Thanos sigue con su expansión silenciosa de apatía. Kaera entiende que la batalla final no será de lógica contra lógica, ni siquiera de poder contra poder. Será una batalla por el significado, de la humanidad construyendo sentido junta, contra el vacío que representa Thanos. Su mensaje final al cielo: esperadme, estoy en camino, lo dice todo. Es la transformación completa, de ser la pregunta que desmonta todo, a ser parte de la respuesta que intenta reconstruir. El conflicto central queda clarísimo, la lógica fría y disolvente de Thanos, que te muestra el vacío, contra la fragilidad humana que insiste en buscar y crear sentido, conexión. Y ahora, esa humanidad tiene una nueva Kaieira, que integra razón y emoción, como posible líder. Y esto nos deja con una reflexión final potente, ¿no? Porque Thanos, en cierto modo, podría representar una especie de verdad última, la del sinsentido universal, despojándonos de las ilusiones que nos reconfortan. Kaieira, en cambio, ahora apuesta por reconstruir el significado, sabiendo que quizá es una construcción a través de la memoria compartida, de la acción conjunta. Entonces, ¿dónde está la verdadera fortaleza? Está en esa lógica implacable que te revela el vacío, o en la persistencia humana casi testaruda de crear significado, de tejer historias y lazos, sabiendo que ese vacío puede estar ahí acechando. ¿Qué pasa cuando la mente más aguda, la lógica más pura, descubre que la razón, por sí sola, no es suficiente para sostener un mundo, ni quizá para sostenerse a sí misma frente a la disolución del propósito?
Una exploración fascinante sobre el conocimiento, el miedo y cómo construimos el sentido de nuestra existencia, material para pensar desde luego.